La primera señal de que algo no encajaba fue un mensaje que claramente no estaba destinado a mí, pero que acabó en mi móvil gracias a una sincronización automática de WhatsApp web que Clara olvidó cerrar en mi portátil. Era un sábado por la noche, uno de esos días en los que no pasa nada extraordinario y en los que uno cree que todo está bajo control. Clara había salido a tomar algo con unas amigas del trabajo, según dijo. Aunque ya desde el principio me pareció raro porque normalmente no salía sin avisarme con más detalle o sin invitarme a acompañarla al menos a tomar la primera copa. Estábamos bien, o al menos eso pensaba yo. No había discusiones, no había distanciamiento visible, pero sí había algo que no terminaba de cuadrar desde hacía un par de semanas. La forma en que me evitaba cuando intentaba tocarle el brazo al pasar, cómo cerraba el móvil apenas yo entraba en la habitación. O ese perfume que nunca usaba y que de pronto empezó a ponerse incluso para bajar al Mercadona. Cuando el mensaje apareció en la esquina inferior del navegador, apenas le presté atención. Pensé que era uno de esos grupos de amigas que se envían memes o cotilleos, pero el nombre que figuraba no era ninguno conocido. ¿Te ha gustado la copa o prefieres la próxima desnuda?, decía, con un emoji de guiño. Al principio me reí, como si fuera un error o una broma, pero cuando abrí la conversación y vi el historial, se me heló la sangre. No eran solo frases sugerentes, eran fotos, audios, planes, recuerdos compartidos y códigos privados. No sé cuánto tiempo me quedé leyendo, pero cuando terminé, supe que esa noche no iba a dormir. Seguí leyendo, más por necesidad que por curiosidad. Necesitaba entender, atar cabos, saber desde cuándo, con quién, cómo es que todo esto había pasado delante de mis narices sin que yo lo notara. El tipo se llamaba Iván, tenía un tono de superioridad asqueroso y se refería a mí como el mueble. Así me llamaban, el mueble, el tío que estaba ahí pero que no importaba, el que ella usaba como excusa para irse rápido de casa, el que servía como pretexto para inventar que estaba harta de la rutina. Me quedé paralizado, y aunque todo en mí gritaba por salir corriendo, destrozar la casa o llamarla para decirle que lo sabía todo, me contuve. Cerré el portátil, me levanté, me serví un whisky y me senté frente al televisor apagado. Ella volvería en unas horas, quizá oliendo a su perfume nuevo, tal vez con esa sonrisa que ahora entendía no era para mí. Esa noche, la última antes de que todo se viniera abajo, fingí que dormía. Fingí porque no podía ni pestañear sin ver cada palabra de ese chat impreso en mi cabeza. Cuando la escuché entrar, caminar hasta el baño, desmaquillarse con tranquilidad, cepillarse los dientes como si no acabara de arrastrar por el suelo 12 años de vida compartida, entendí que mi plan tenía que ser frío. No bastaba con confrontarla. Tenía que hacer que lo sintiera, que lo recordara cada vez que alguien mencionara mi nombre, que entendiera que el mueble había despertado. El domingo por la mañana me levanté antes que ella, lo hice sin hacer ruido, como si fuera un invitado en mi propia casa. Preparé café solo para mí, y por primera vez en años no le llevé una taza. Me senté en la mesa del salón con el portátil abierto, revisando nuevamente la conversación que había leído la noche anterior, pero ahora con más calma, con más atención. No era una aventura reciente. El historial llegaba hasta febrero, 4 meses de mensajes diarios, de risas compartidas, de encuentros que Clara había disfrazado como reuniones de trabajo o cenas con amigas. No solo se acostaban, también se contaban cosas, se hacían confesiones, compartían detalles sobre mí. Ella le contaba cuando me dolía la espalda, cuando llegaba tarde del trabajo, cuando discutíamos por tonterías como la lista del supermercado. Iván lo sabía todo sobre mí y no me conocía en absoluto, pero aún así se burlaban de mí como si yo fuese el inútil de la historia. A eso de las 11 de la mañana, Clara salió de la habitación.
Llevaba el pelo recogido en un moño flojo y su pijama de algodón gris, caminaba descalza y parecía relajada, como si la noche anterior hubiese dormido sin culpa. Me preguntó si quería desayunar, le dije que no sin mirarla a la cara. Se quedó parada unos segundos, esperando una explicación que no pensaba darle todavía. Le dije que tenía trabajo, que prefería concentrarme, y volvió a la habitación sin insistir. Apenas cerró la puerta, entré a su móvil. La clave era la misma de siempre, la fecha del aniversario de boda. Vi los mensajes nuevamente, pero esta vez no solo con Iván. Había otras conversaciones borradas, huecos raros, cadenas cortadas como si alguien hubiese intentado limpiar el rastro. Empecé a sospechar que la historia era más grande de lo que pensaba, que Iván no era el primero, o al menos no el único. Sentí asco. No por lo que hacía, sino por cómo lo hacía, por la manera en que manipulaba las cosas para seguir sosteniendo una imagen de esposa comprometida, de mujer decente. Pasé la tarde observándola. Miraba cómo caminaba por la casa, cómo hablaba por teléfono con su madre, cómo se reía viendo una serie en el sofá. En ningún momento se notó alterada, nerviosa o sospechosa, y eso fue lo que más me enfureció. Esa calma, esa tranquilidad con la que vivía su mentira me provocaba ganas de levantarme, empujar la mesa y gritarle que ya lo sabía todo. Pero no lo hice. No aún. Esperé a que se metiera a duchar y volví a su móvil. Esta vez revisé su galería y encontré una carpeta escondida con nombre de aplicación de trabajo. Ahí estaban las fotos. En hoteles, en su coche, en un piso que no conocía. Algunas eran explícitas, otras simplemente íntimas, besos en la cocina de un lugar que no era nuestra casa. Había una imagen en particular que me dejó paralizado, ella, acostada con Iván, usando la camiseta que yo le regalé en nuestro primer aniversario. Una camiseta blanca con un dibujo estúpido, pero que siempre decía que era su favorita para dormir. Se la puso para estar con él. No sé por qué ese detalle me dolió más que cualquier imagen de ellos desnudos. A las 7 de la tarde recibí una llamada de mi hermano, preguntando si íbamos a ver el partido en su casa. Inventé una excusa. No tenía cabeza para hablar de fútbol ni de nada que no fuera lo que estaba por hacer. Esa noche, cuando Clara me preguntó si me pasaba algo, le dije que solo estaba cansado. Ella no insistió. Se duchó, se puso el pijama, se metió en la cama y se quedó dormida a los pocos minutos. Yo, mientras tanto, abrí mi portátil una vez más, organicé todo el material que tenía, guardé capturas, descargué conversaciones, copié fotos en una memoria USB. Era necesario. No pensaba enfrentarla con palabras solamente. Necesitaba pruebas, evidencia concreta, todo lo que me permitiera dejarla sin posibilidad de negar lo que era evidente. No dormí. Pasé la noche entera planificando. Ya no se trataba solo de saber la verdad. Ahora quería que lo sintiera, que la incomodidad le recorriera el cuerpo como lo hacía conmigo desde que leí aquel primer mensaje. Quería que perdiera esa calma que tanto mostraba. Al amanecer, cuando Clara todavía dormía, salí a caminar por la ciudad. Las calles estaban vacías, el cielo empezaba a aclarar, y el silencio me dio el tiempo necesario para decidir qué iba a hacer. No sabía si me iba a separar, si quería venganza o simplemente huir. Pero sí sabía que no podía seguir haciéndome el tonto. Cuando volví, ella ya estaba despierta. Desayunaba en la cocina y miraba su móvil, con una sonrisa leve, como si leyera algo gracioso. Entré sin saludar y me senté frente a ella. Levantó la mirada, confundida, y ahí supe que había llegado el momento. Abrí el portátil, giré la pantalla hacia ella y le mostré la conversación.
No dijo nada. No lloró. No gritó. Solo me miró con la misma expresión que uno pone cuando sabe que le van a quitar algo importante y no puede hacer nada al respecto. Y ahí empezó todo. Durante los primeros segundos después de mostrarle el portátil, Clara no dijo nada. Mantenía la mirada fija en la pantalla, sus manos aferradas a la taza de café, pero no bebía. Yo no rompí el silencio. Quería que hablara primero, que intentara explicar lo que era imposible justificar. Cuando por fin levantó la vista, no parecía enfadada ni sorprendida, más bien resignada, como si todo esto fuera un trámite que ya había previsto. Me preguntó con una voz neutra, sin emoción, cuando lo había descubierto. Le respondí que desde la noche del sábado. Asintió, bajó la mirada y soltó la taza en la mesa, con un leve golpe. Me dijo que no era el momento para hablar de eso, que estaba confundida, que no sabía cómo manejar la situación. Yo me reí. No con ganas, sino con esa risa seca que no tiene alegría. Le pregunté si necesitaba una agenda para decidir en qué momento iba a admitir que llevaba meses acostándose con otro tipo, porque si prefería lo anotábamos juntos. Entonces ella se levantó, empujó la silla hacia atrás y me dijo que no tenía derecho a hablarle así, que no entendía lo que pasaba por su cabeza, que llevaba mucho tiempo sintiéndose sola. No estás sola, respondí, simplemente estás aburrida. Que no es lo mismo. Ahí se encendió. Me dijo que la estaba tratando como una cualquiera, que no tenía idea del vacío que sentía, de cómo se había desvanecido lo que antes nos unía. Dijo que yo solo trabajaba, que me pasaba los fines de semana encerrado con mis cosas, que ya no hablábamos como antes, que el sexo era monótono, que necesitaba sentirse viva. Cada palabra era como una bofetada, no por el contenido, sino por el descaro. Le pregunté si esa necesidad de sentirse viva incluía mandarle fotos íntimas al tipo ese mientras yo estaba en el sofá viendo una película juntos. Ella bajó la mirada. Sabía que no había marcha atrás. Me pidió que no gritara, que los vecinos podían escuchar, pero yo no estaba gritando, aún no. Solo hablaba con firmeza. Le dije que había leído todo, que tenía las fotos, los mensajes, los planes que hacían para escaparse durante sus reuniones de trabajo. Le pregunté si alguna vez sintió culpa, si alguna vez pensó en mí mientras se vestía para salir corriendo a meterse en la cama de otro. Ella se defendió diciendo que nunca lo planeó, que no buscaba a nadie, que simplemente pasó. Que un día empezaron a hablar más seguido, que él le decía cosas que yo ya no decía, que se sintió vista. Le pregunté cuántas veces ser vista terminaba en un motel de carretera. Me respondió que pocas, que no tantas como yo imaginaba. Me reí otra vez. Le dije que lo de menos era cuántas veces, lo importante era que lo había hecho sabiendo que yo confiaba ciegamente en ella. Me miró con los ojos húmedos, pero sin lágrimas, y dijo que no lo hizo para hacerme daño. Le respondí que el daño no se mide por la intención, sino por las consecuencias. Entonces me levanté, fui al dormitorio y volví con la memoria USB. La puse sobre la mesa y le dije que ahí estaba todo, por si algún día necesitaba recordar cómo arruinó nuestra vida. Clara me pidió que por favor no la humillara, que no dijera nada a su familia, que intentáramos resolverlo entre nosotros. Me preguntó si estaba dispuesto a perdonarla. No respondí. Me limité a mirarla como quien observa algo roto y ya no encuentra forma de repararlo. Le pregunté si ella me perdonaría si fuera al revés, si yo hubiera tenido a una mujer durante meses a escondidas, si le parecería justo que siguiera en casa como si nada. Se quedó en silencio. Eso es lo que pensaba, dije, y recogí el portátil. Clara intentó acercarse, pero la detuve con la mano.
Le pedí que no me tocara. Le pedí que, por un momento, pensara en lo que se sentía estar del otro lado. Que pensara en todas las veces que me miró a los ojos mientras mentía. Que recordara cada vez que se acostó conmigo después de haber estado con él. Que no pretendiera que todo era recuperable solo porque yo había sido siempre el tipo tranquilo que no montaba escenas. Me dijo que estaba dispuesta a cambiar, que cortaría toda comunicación con Iván, que quería salvar lo que teníamos. Le pregunté si quería salvarme o salvarse. No respondió. Se quedó de pie, con los brazos caídos, con la cara roja y la respiración agitada. Por un segundo pensé en lo que fuimos, en las primeras vacaciones juntos, en las cenas en casa riendo por cualquier tontería, en las noches en las que hablábamos hasta quedarnos dormidos. Pero todo eso estaba manchado ahora. No por una infidelidad, sino por el desprecio prolongado, por la rutina rota a espaldas mías, por la certeza de que ella había elegido mentirme cada día durante meses sin vacilar. Volví al salón, tomé mi chaqueta y las llaves del coche. Le dije que necesitaba salir, que no quería verla más ese día. Me preguntó a dónde iba. Le respondí que a cualquier sitio donde no tuviera que verla. Cerré la puerta sin esperar su respuesta. No volví a casa esa noche. Dormí en el coche, aparcado en la avenida del puerto, con el respaldo echado hacia atrás y el motor apagado. No por falta de opciones, tenía a dónde ir, pero no quería hablar con nadie ni dar explicaciones. No necesitaba consejos ni consuelo, necesitaba pensar, organizar las piezas en mi cabeza y decidir qué hacer con todo eso que me había explotado en la cara. A las 6 de la mañana, con las ventanas cubiertas de vaho y la espalda entumecida, encendí el motor, conduje hasta una cafetería cerca del trabajo y desayuné sin hambre. No paraba de pensar en Clara, en Iván, en todo lo que habían hecho creyendo que nunca lo descubriría. Pensaban que yo era débil, pasivo, un hombre predecible que jamás haría nada drástico. Esa idea me ayudó a decidir que no iba a ser simplemente el que se va, tampoco el que perdona ni el que llora. Iba a ser el que devolvía el golpe, con calma, con precisión, sin gritos ni lágrimas. Sabía que Iván trabajaba en una oficina del ayuntamiento, en un departamento de licencias. Lo supe porque, en una de las conversaciones con Clara, ella le decía que no podía pasar por su oficina porque había cámaras en la entrada. Busqué su nombre completo, lo encontré en la web municipal, anoté su horario de trabajo y su extensión de teléfono. No tenía ningún interés en pegarle ni en confrontarlo físicamente, no quería arriesgarme a parecer un energúmeno despechado. Lo que quería era arruinarle la vida igual que él se metió en la mía como si fuera un juego. Empecé por lo simple, reenvié todas las fotos y capturas de los mensajes a su correo institucional, a su jefe directo, a la Dirección de Recursos Humanos y, por si acaso, a un par de concejales con los que compartía departamento. No incluí comentarios ni amenazas, solo los archivos. De forma anónima, desde una cuenta creada ese mismo día. Si se le caía el castillo de naipes, no sería por mi nombre, sería por el suyo. Después me centré en Clara. Durante toda la mañana analicé nuestras cuentas compartidas, los extractos bancarios, los correos de confirmación de reservas. Encontré el lugar donde solían encontrarse los jueves por la tarde, un apartamento alquilado por día cerca de la estación Joaquín Sorolla. Reservé ese mismo piso, 2 semanas después, un jueves. Cambié la reserva para que apareciera a su nombre, usando los datos que ella misma había dejado guardados en el navegador. Pagué por adelantado y dejé instrucciones para que le entregaran en recepción un sobre con las pruebas impresas, más una nota escrita por mí que decía, aquí tienes tu regalo de despedida. La próxima vez, al menos intenta no parecer tan feliz al volver a casa.
pero no me detuve ahí. Durante años, había hecho lo imposible por mantener una relación cordial con sus padres, especialmente con su madre, que me veía como el hombre ideal para su hija. Me aguanté comidas insoportables, críticas pasivo-agresivas y comentarios innecesarios sobre cómo deberíamos educar a nuestros hijos que no tuvimos. Nunca les respondí mal, nunca les dije nada. Ese día, les envié un correo con copia a toda la familia. Les conté la verdad. Sin adornos, sin insultos, solo los hechos. Les adjunté fotos, fechas, lugares. Cerré el mensaje diciendo que no esperaba comprensión y apoyo, que solo quería que supieran que su hija no era la persona que ellos creían. Por último, llamé al abogado que usé hace años para redactar un contrato de compraventa. Le pedí una cita urgente para iniciar el proceso de separación. Me ofreció un hueco para el día siguiente. Al colgar, respiré hondo por primera vez en días. No porque me sintiera mejor, sino porque por fin tenía un plan y eso me bastaba. Cuando volví a casa por la noche, Clara estaba en el sofá, con los ojos rojos y la mirada perdida. No me saludó. Me preguntó si iba a quedarme o si pensaba irme otra vez. Le respondí que me iba a quedar hasta que terminara el proceso legal, que no pensaba abandonarle el piso, que si alguien tenía que irse sería ella. Me dijo que había pensado mucho, que se sentía vacía, que había cometido un error, que quería arreglarlo todo. Le dije que no era cuestión de errores, sino de decisiones. Que eligió mentirme todos los días durante meses. Que eligió reírse de mí con un tipo al que no conocía y al que metió en nuestra historia sin que yo lo supiera. Me pidió una segunda oportunidad, como si no supiera que ya lo había intentado con otro y falló. Me preguntó si iba a humillarla más. Le dije que solo estaba devolviéndole una parte de lo que me hizo, que si la estaba pasando mal, bienvenido al club. No hubo más conversación esa noche. Dormimos en la misma casa, pero en mundos distintos. Ella en la habitación, yo en el sofá, con una manta y los auriculares puestos para no escuchar nada más de su boca. No era felicidad lo que sentía, tampoco alivio. Era otra cosa. Era justicia. La mañana del martes fue diferente. No por lo que hicimos ni por lo que pasó, sino por la forma en que Clara me miraba, como si esperara que le confirmara que todo ya estaba perdido. Se había levantado antes que yo, dejó el café en la mesa sin decir nada y se sentó frente a mí sin móvil, sin excusas, sin maquillaje. Me dijo que necesitaba hablar, no discutir, que solo quería que le escuchara. Le respondí que tenía 15 minutos antes de salir para el trabajo, que si quería soltar algo, ese era el momento. Ella no protestó. Empezó diciendo que había estado revisando nuestra historia, que había leído correos antiguos, mensajes de cumpleaños, fotos guardadas en la nube, que se dio cuenta de que habíamos tenido una vida buena, no perfecta, pero suficiente. Me preguntó si yo también creía que habíamos sido felices alguna vez. Le respondí que sí, pero que eso no cambiaba nada. Me preguntó si todavía la quería. Le dije que no lo sabía, que tal vez sí, pero que ya no importaba. ¿Qué hago con eso?, preguntó, bajando la voz. Le dije que no era mi problema. Me miró como si le doliera, como si esperara una respuesta menos fría, pero después de todo lo que había pasado, lo que esperaba de mí ya no tenía importancia. Le pregunté si había pensado en mudarse, porque el piso no iba a ser compartido por mucho más tiempo. Me respondió que sí, que ya había hablado con su hermana y que podía quedarse con ella hasta encontrar algo. Le agradecí la información, como si fuera un trámite de oficina, porque eso era en lo que se había convertido todo, en una lista de pasos para deshacer una vida juntos. ¿Por qué no me gritaste?,
no me insultaste, no me destrozaste las cosas, preguntó, como si le costara entender que mi venganza ya estaba hecha sin necesidad de levantar la voz. Le respondí que no quería ser como ella, que no necesitaba rebajarme para tener la última palabra. Me dijo que lo que más le dolía no era la separación, sino la forma en que yo había dejado de verla, que ahora la trataba como una extraña. Le dije que no podía tratarla como alguien que me importaba cuando había estado meses tratándome como un estorbo. Me pidió que le dijera, sin rodeos, si había alguna posibilidad de arreglarlo. Le dije que no. Que no podía construir nada con una persona que eligió destruirlo todo sin darme ni siquiera la opción de luchar por lo nuestro. Me dijo que lo entendía, pero que quería pedir una sola cosa. Que cuando hablara de lo que pasó, no me convirtiera en la víctima absoluta. Que ella había fallado, sí, pero que no todo era blanco y negro. Que yo también me había alejado, que me había vuelto predecible, rutinario, y que aunque eso no justificaba lo que hizo, quería que al menos reconociera que algo ya no funcionaba desde antes. Me costó escuchar eso sin levantar la voz, pero aguanté. Le respondí que nunca pretendí ser perfecto, que sí, me había vuelto predecible porque me esforzaba en que las cosas fueran estables. Que si eso era un defecto, entonces no entendía qué clase de persona esperaba a su lado. Le dije que si quería aventura, que la siguiera buscando, pero que no esperara comprensión de mi parte. Cuando terminé de hablar, se quedó callada. Se levantó, recogió su taza y la llevó al fregadero. Me preguntó si quería que se fuera ya o si podía quedarse unos días más. Le dije que se quedara lo justo, pero que evitara hablarme de nuevo sobre sentimientos, porque ya no era el momento. Me agradeció la claridad, lo dijo sin ironía, como si de verdad valorara que al menos le estaba diciendo las cosas de frente. Cuando salí de casa, no miré atrás. No me giré para ver si estaba llorando, si me miraba, si se arrepentía. Ya no tenía sentido. Esa noche, cuando volví, ella estaba en su habitación. Había empezado a guardar cosas en cajas, a desmontar el pequeño rincón donde trabajaba desde casa. No había música, ni televisión, ni olor a comida. Era una casa vacía en la práctica, aunque aún llena de recuerdos. Pasé por el pasillo sin detenerme, fui al baño, me duché y cené un bocadillo frío. No hablamos. No cenamos juntos. No hubo palabras sueltas buscando atención. Solo silencio, el mismo que ella había usado para esconder su doble vida, ahora le devolvía el peso de su elección. Al día siguiente me dejó una nota en la mesa. Decía que se iba el viernes, que no se llevaría nada que no le perteneciera, que había transferido su parte del alquiler de ese mes, y que esperaba que algún día pudiera recordar los buenos momentos sin sentir rabia. Leí el papel, lo doblé y lo tiré a la basura. No por desprecio, sino porque ya no tenía cabida en mi vida ninguna versión decorada de lo que fuimos. Lo que había empezado como una vida compartida se había reducido a una despedida silenciosa y sin abrazos. No había más que decir. El viernes por la tarde, Clara se fue. No hubo drama, no hubo despedida emocional, ni lágrimas, ni abrazos. Cargó las cajas en el coche de su hermana, cerró la puerta de casa con cuidado y se fue sin mirar atrás. Me asomé por la ventana solo para confirmar que de verdad lo había hecho, que ya no estaba. El piso se sentía extraño, como si fuera más grande de lo que recordaba, pero al mismo tiempo más vacío. Recorrí cada habitación sin saber exactamente qué buscaba. No estaba triste, tampoco feliz. Solo cansado. Había sido un mes largo, y aunque todo ocurrió rápido, la sensación era la de haber vivido años en esas semanas. Me senté en el sofá, el mismo en el que solíamos ver series los domingos por la noche,
y por primera vez en mucho tiempo no sentí que faltaba alguien a mi lado. Durante los días siguientes, la gente empezó a enterarse. Algunos amigos me llamaron, otros me mandaron mensajes sin saber bien qué decir. Mi hermano vino con cervezas y sin muchas palabras, solo para estar ahí. Le conté todo sin adornos, sin omitir detalles. Me escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé, solo dijo que me apoyaba en lo que decidiera hacer con mi vida. No necesitaba más que eso. Mi madre, en cambio, fue más directa. Quería saber si pensaba volver con Clara. Le respondí que no. Me dijo que le parecía lo mejor. No porque la odiara, sino porque sabía que el tipo de daño que ella había hecho no se arreglaba con buenas intenciones. Conocía a su hijo y sabía que yo no iba a fingir que nada había pasado. Volví a trabajar con normalidad. Al principio me costaba concentrarme, me costaba escuchar conversaciones triviales, sonreír por cosas que antes me hacían gracia. Pero poco a poco, el peso fue disminuyendo. No desapareció, pero se volvió más llevadero. Empecé a hacer cosas solo que antes hacía en pareja, como ir al cine o salir a caminar por la playa. No con nostalgia, sino con la necesidad de recuperar el control de mi vida. Fui sacando sus cosas de los armarios, guardando lo que quedaba de ella en cajas que luego dejé en el trastero. No las tiré, pero tampoco las quería cerca. Me ayudó a sentir que el proceso avanzaba. Una tarde, mientras limpiaba la casa, encontré una carta escrita a mano en uno de sus libros. Era corta. Decía que me seguía queriendo, que no esperaba que la perdonara, pero que necesitaba decirlo por última vez. La leí 2 veces y la dejé en el mismo lugar. No le respondí. No porque me diera igual, sino porque ya no tenía sentido abrir puertas que yo mismo había cerrado. Había aprendido que hay cosas que no se recuperan, no porque uno no quiera, sino porque ya no tienen el mismo valor. Algunas noches me costaba dormir. No por tristeza, sino por costumbre. Dormir solo era raro. El lado de la cama que antes usaba Clara seguía intacto, como si nadie hubiera dormido ahí nunca. Me pasaba horas mirando al techo, pensando en todo lo que había hecho mal, en lo que podría haber hecho distinto. Pero nunca llegaba a una conclusión clara. Lo único que tenía claro era que no fui yo quien rompió el acuerdo. Yo no había engañado, yo no había mentido, yo no había expuesto nuestra intimidad a otro. Eso me bastaba para no culparme. Una noche, casi 2 semanas después de que se fue, Iván me escribió. No con disculpas, sino con amenazas veladas. Me decía que había perdido su trabajo, que lo había arruinado todo, que si quería guerra la iba a tener. No le respondí. Guardé el mensaje y lo reenvié al mismo correo donde había mandado las pruebas. No quería contacto con ese tipo. No me interesaba saber nada más de su vida. No tenía nada que decirle, no le debía ni una palabra. Era parte del pasado, de ese capítulo que ya estaba terminando de cerrar. Ahora, cuando la gente me pregunta cómo estoy, les digo que bien. No es una mentira, pero tampoco es toda la verdad. Estoy mejor, más tranquilo, pero con cicatrices que todavía pican de vez en cuando. No me he enamorado otra vez, ni lo estoy buscando. Me centro en mí, en volver a entender quién soy sin ella. Empiezo a disfrutar de mi tiempo, de mis silencios, de las cosas simples que antes compartíamos pero que ahora saboreo solo. No es un renacimiento ni una historia de superación. Es solo la vida, siguiendo su curso, sin la persona que antes creí que estaría en él para siempre. Si algo he aprendido de todo esto es que la confianza no se recupera. Puedes reconstruir una casa después de un incendio, pero siempre sabrás que hubo fuego.
Y yo no quiero vivir en ruinas. Prefiero empezar de cero, aunque eso signifique empezar solo. Al menos esta vez, sé que no tengo que mirar por encima del hombro. La paz que tengo ahora no se parece a nada que haya sentido antes. Es mía. Y por fin, eso es suficiente.